¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo han estado? Hoy más que nunca deseo que se encuentren muy bien. El jarabe natural que vamos a preparar es de los más eficientes que existen gracias a las propiedades que contiene. Para comenzar, debemos limpiar muy bien nuestros ingredientes. Como ustedes saben, nosotros utilizamos el vinagre de manzana y el bicarbonato de sodio para realizar nuestra limpieza. Aparte de utilizar este jarabe expectorante para limpiar nuestros pulmones, nos ayuda a subir las defensas y a fortalecer el sistema inmune para prevenir infecciones virales. Hemos preparado gran cantidad de recetas que puedes preparar en casa para fortalecer el sistema inmune y las compartimos en nuestro canal anteriormente. Pero esta en especial, este jarabe que nuestra abuela nos preparaba, es muy importante para lo que nos está pasando hoy en día. Al prepararlo te voy a decir las propiedades de cada ingrediente y qué es lo que hace en tu cuerpo, cuánto tiempo tomarlo, cómo tomarlo y todos los detalles a fondo. Así que te pido que veas el video completo para que no quede ninguna duda. Y te pido por favor que compartas el video para que más personas lo puedan preparar. Uno de los ingredientes es la cebolla morada. Ese color morado vibrante es la respuesta de sus beneficios. Al estar cargada de antocianinas y otros flavonoides, la piel de esta cebolla adquiere su color morado. Se estima que la cebolla morada contiene aproximadamente 25 antocianinas diferentes. Estudios recientes indican que además de su efecto antioxidante y su poder para combatir los radicales libres, las antocianinas también exhiben propiedades antiinflamatorias, antivirales y anticancerígenas. Su consumo ha sido vinculado con un menor riesgo de desarrollar condiciones comunes y crónicas, desde los resfriados y las infecciones del tracto urinario hasta la hipertensión, las enfermedades cardíacas, el cáncer, la demencia y la obesidad. Suele ser muy efectivo para la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal y el exceso de flemas. Incluir la cebolla morada cada día en tu alimentación es una forma sencilla de fortalecer tus defensas y prevenir infecciones comunes. Su contenido de vitaminas C, B6, folato y minerales como manganeso, potasio, fósforo, calcio y hierro contribuyen a un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmune. Vamos a utilizar jengibre. El jengibre contiene micronutrientes como vitamina C, niacina, tiamina, riboflavina, B-caroteno, fósforo y calcio. En los rizomas del jengibre están presentes de manera natural sustancias fenólicas con actividad biológica y sabor picante, que son los gingeroles y los chagoles. Estos actúan en la captación de los radicales libres del organismo y por lo tanto protegen a las células del daño oxidativo. Sobre su uso para aliviar los síntomas de las enfermedades de las vías respiratorias, el jengibre podría mejorar el asma alérgica mediante la supresión de la respuesta inmune y tener un efecto antibacteriano contra patógenos del tracto respiratorio. En las células del tracto respiratorio, el jengibre fresco tiene actividad antiviral contra los virus respiratorios. Y para el uso del jengibre en personas con presión alta, el jengibre se destaca por ser un hipotensor natural, es decir, que ayuda a bajar la presión arterial, porque actúa como un vasodilatador. Y si ya has escuchado que el jengibre no es bueno para las personas con presión alta, es porque al combinar el jengibre con los medicamentos que ayudan a bajar la presión, tendrían un doble efecto en la caída de la presión arterial. Así que si tienes presión alta, prepara el jarabe sin el jengibre. Vamos a utilizar 3 limones y 4 dientes de ajo. El ajo ayuda a combatir las infecciones respiratorias como la gripe y el resfriado por sus propiedades antisépticas. También dilata los bronquios, fluidifica las mucosas y estimula el sistema inmunitario. Por estas propiedades resulta muy útil en caso de sinusitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, enfisema y asma. El ajo es rico en magnesio. Este material actúa al nivel de la hipófisis, una glándula que está por debajo del cerebro, cuya función es la estimulación hormonal e inmunológica, lo que ayuda a activar las defensas del cuerpo. Puedes agregar los ingredientes a un frasco y luego utilizar la miel. En este caso vamos a licuar todos los ingredientes para que suelten sus aceites naturales más rápido. Es bien conocido que el limón es utilizado para los resfriados comunes. Los limones, por su alto contenido en vitamina C y flavonoides, ayudan a reforzar tu sistema inmunológico, aumentando las defensas de tu organismo. También previenen enfermedades, sobre todo en las vías respiratorias.
como ronquera, amigdalitis, bronquitis, congestiones, gripe, asma y hasta pulmonías. Aunque los limones son ricos en ácido cítrico, a la larga te ayudan a alcalinizar tu organismo, ayudando a restablecer el pH de tu cuerpo. Posee vitamina C en abundancia, que refuerza las defensas del organismo para evitar enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias, que van desde un simple catarro, ronquera, amigdalitis, hasta pulmonías, bronquitis, congestiones, gripe y asma. Ya que licuamos hasta que quede espeso, vamos a vertirlo en un frasco para después utilizar 300 a 400 gramos de miel de abeja. La miel de abeja es muy rica tanto en vitaminas A, C, D, B1, B2, B3, B5 y B6, como en oligoelementos, cobre, magnesio, hierro, fósforo, potasio, azufre, calcio, lo cual ayuda a aumentar las defensas. La miel es capaz de aliviar las distintas membranas irritadas en la parte posterior de la garganta. Además, ejerce un interesante efecto antioxidante antiviral. La miel actúa sobre las mucosas de la nariz, laringe y alveolos pulmonares, haciendo que sus propiedades actúen en los tratamientos de rinitis aguda y crónica, faringitis, bronquitis y otras enfermedades respiratorias. Al utilizar este jarabe, fortaleceremos el sistema inmunológico y limpiará nuestros pulmones, garganta y nariz. Vamos a dejar por una noche el preparado en la alacena o fuera del refrigerador. Después de esa noche puedes almacenar el jarabe en el refrigerador. Toma 3 cucharadas al día, la primera en ayunas y las otras 2 antes de la comida y la cena. Esto es en adultos. En niños mayores de 2 años, 2 cucharaditas al día. Puedes tomarlo por 6 días. El preparado, al ser natural, puede durar máximo una semana. Espero que te animes a prepararlo. Si te gustó el video, califícalo con un like. Y si quieres ayudar al canal, comparte el video con tus amigos y familiares. Yo te lo agradecería muchísimo. Si aún no te suscribes, hazlo y activa la campanita de las notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscribir, para que te avisen de mis próximos videos. Este es tu canal John Lando y estamos en contacto.